Y ahora tengo el gusto de recibir aquí en la agenda pública a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, querido Roy? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte. Feliz domingo. Igualmente, querido Roy, gracias por estar con nosotros en domingo. Oye, lo primero, comentar que el arranque del año, tú siempre señalas este tema del quién pone los temas de la conversación. Y bueno, vaya que hemos tenido un arranque donde el gobierno, que tradicionalmente pone la agenda, pues le ha batallado mucho, ¿no? Tienes los temas de metro, de los que platicaremos más adelante, el tema de la ministra Esquivel, tienes los temas de violencia y la captura de Ovidio, tienes... La lista es larga, la verdad. Sí, fue un inicio de año intenso. Los únicos dos temas que podría decir que el gobierno ha intentado ponerlo de vídeo, pues él lo puso, él Sí. hizo la captura, pero no lo quiso mantener mucho, ¿no? Porque el tema de vídeo, aunque sea captura, bueno, le sirve para quitarse la etiqueta de haberlo dejado ir, pero no le gusta mucho que se esté hablando de eso porque evidencia inseguridad. O sea, Ujú. evidencia, entonces no lo mantiene mucho. Y la otra es la cumbre. Son los dos temas que Sí. la cumbre no le interesa a la gente, ¿no? Los otros se le han venido encima. O sea, los otros, el tema del metro, el tema de Yasmín Esquivel, se le han venido encima, entonces no ha podido controlar la agenda. En este momento, lo de la Guardia Nacional en el metro es un gran control de agenda que hace, un gran control porque cambia la conversación totalmente, modifica. O sea, y modifica un poco hacia Claudia Sheinbaum y hacia el presidente, lo de la Guardia Nacional en el metro. A ver, ahorita voy a detenerme en ese punto, pero esta pérdida, por lo menos parcial, de la conversación, ¿le ha generado algún costo en términos de la aprobación presidencial? Al presidente sí, o sea, el presidente desde la última semana, desde los últimos 10 días de diciembre, cuando apareció lo de Yasmín Esquivel y el presidente no reaccionó bien, desde entonces empezó la aprobación a tener problemas, los últimos 10 días baja y en lo que va del año, en 2 semanas, hoy es día 15, ha bajado más de 2 puntos. ¿No? O sea, de estar casi en 62 puntos, ahorita está abajo de 59, ¿no? De 62,4 a 58,9. Es decir, sí le ha costado al presidente, el presidente lo sabe. A ver, fue una gran cumbre de la Norteamérica, fue una gran cumbre, pero al ciudadano no le importa, ¿no? El presidente le quiso dar mucha importancia y el viernes el presidente todavía se quejó de los medios, ¿no? De que no le dan las 8 columnas a lo que él quiere, sino a otra cosa, le dieron Claro. las 8 columnas. Y el presidente se quejó de eso, pues. Vaya. Bueno, ahora el tema del metro, ¿cómo lo estás viendo en materia de opinión pública? Porque es un asunto en el que contrasta el discurso de los actores, la jefa de gobierno, el director del metro, quien sea, y luego la experiencia cotidiana y la posibilidad de los usuarios de generar contenido de manera inmediata a través de las fotos, los videos. ¿Cómo ves esto? Decías tú que lo ves positivo, pero a mí me da la impresión de que el encuadre que había es un problema de mantenimiento. Y el problema de Mira, mantenimiento se resuelve con dinero y con presupuestos y programas para eso. Se da la respuesta de la Guardia. ¿Esto le hace sentido a la gente de alguna manera? Porque es un poco como yo llego al doctor con el brazo roto y me mandan plantillas para los pies. Entonces no termino de entender si la solución tiene que ver con mi problema. ¿Puede convencer el gobierno a la gente que es un problema que se resuelve con la Guardia? te lo voy a poner así. Ubícate al final del año pasado. El final del año pasado, la crítica, por ejemplo, a la jefa de gobierno era sus gastos en publicidad, Sí, ¿no? Y salían los de, y el gasto en publicidad. Inicia el año, accidente en el metro. sí. Y entonces, el problema era el enfoque del accidente del metro. Un accidente del metro por falta de mantenimiento. Y Ujú. entonces el enfoque era gastas en publicidad y no gastas en Sí. mantenimiento. Y ahí viene la gran crítica. Bueno, el hecho de que ponga la Guardia Nacional es que involucra el tema del posible sabotaje. Ujú. Entonces ya ahora cuando tú metes la Guardia Nacional por un lado, hay quienes critican y le llaman militarización y entonces pregúntale a los usuarios. Los usuarios dicen, pues me siento más seguro. O sea, no nomás por lo del sabotaje, es por los asaltos, por todo lo que puede pasar del metro, no van a dejarlo de usar, pero que te subas con un miedo a accidente o a que te pase algo en el metro, pues te da más confianza que haya Guardia Nacional. Entonces, cuando tú te opones al usuario del metro, por un lado, y por el otro lado, metes en el análisis todos los análisis, incluso en tus espacios Sí. o cualquiera, ubicas
y pones el posible sabotaje y dejas esa duda. Entonces metes en la conversación que ya puede no ser solo por mantenimiento, sino que es probable el sabotaje. Y entonces las escenas de que sí una lata, una aspa, y entonces metes la duda de que sí hay quien quiere afectarlo. Vamos a ver cómo cae ese relato. Déjame agregar una. Dentro de las críticas que hacen los que critican la llegada de la Guardia Nacional, decías tú, está el tema de la militarización, y entonces hay un relato de un gobierno pues, que limita, que es autoritario, que es represor, y entonces la Guardia Nacional se encuentra en esta paradoja que analizábamos en el segmento anterior, donde si llega alguien y le pega un torniquete, pues la Guardia Nacional no lo puede tener porque lo detiene, se vuelve contra la Guardia Nacional, pero si no hace nada, hay quien critica a la Guardia Nacional por omisa. ¿No es un poco meterse en una trampa donde hay riesgos, digamos, de esta estrategia? Y pongo dos. Uno, el tema de uso o no uso de la Guardia Nacional, como quedas mal en los dos casos. Y dos, el tema de que vuelva a ocurrir un problema de mantenimiento de lo que sea y que ya no sea explicable o que se presente a pesar de la política de la presencia de la Guardia Nacional por la naturaleza de la solución, digamos. A ver, el riesgo va a estar, riesgo va a estar, pero por lo pronto resolvieron. Mira, el tema del metro es un tema que a la jefa de gobierno lo va a seguir hasta la campaña. Ok. O sea, durante toda la campaña, ¿no? Desde la caída de la línea 12, el incendio, los alcances, las inundaciones, bueno, estaba volviéndosele crisis. En este momento, estaba volviendo crisis. Lo de la Guardia Nacional se involucra. El día de hoy se reinaugura la línea 12 y luego va a ser la línea 1 que se está arreglando. El tema del metro es el enfoque que al final ella logre darla de la época de los accidentes, cómo se pasó al final. Pero va a existir el riesgo, y bien dices, el doble riesgo. La aparición nueva de accidentes y que se le enfoque el mantenimiento de ese accidente y no al sabotaje. Y dos, la Guardia Nacional que está sirviendo simplemente para tomar fotografías con sus celulares, ¿no? Porque no, ni el garrote usan, porque no llevan pistolas sino garrote, ni el garrote usan. Pues solo son escenografía, ¿no? Y es como un poco para inhibir, no es para otra cosa, es para inhibir. Ya. Pero vimos el asunto del Metro Bellas Artes, ¿no? Donde pues estaban viendo nada más lo que pasaba. Sí. Bueno, pues interesante el reto que tiene en materia de comunicación. Vamos a ver cómo le sale esta guerra de relatos que estamos viendo. Gracias, querido Roy. Hasta luego, Mario. Gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Nosotros nos vamos a una pausa, ya lo sabe, para regresar con Marta Lamas, Mauricio Merino, más adelante Mauricio Mechulam, los invitados, colaboradores, como siempre, de la Agenda Pública. Ya volvemos.